Dios les bendiga, amados hermanos, muy buenas tardes. Qué bendición estar una vez más con ustedes. Hoy vamos a transmitir por estos medios. Gloria al Señor. Mandamos un saludo a todos ustedes que nos están viendo. Gracias por estarnos viendo y vamos a predicar un poquito sobre la palabra del Señor. Mandamos un saludo a todos los que nos ven allá en Tijuana, a la pastora Noemí, el pastor Abelardo que está Pineda allá en Tijuana, a la pastora Guillermina Sánchez, allá en Fresnillo, Zacatecas. Mandamos un saludo a la pastora Sergio y Rosy de Llamada Final de Everest, a todos los pastores que nos ven, siervos, siervas, Dios les bendiga. Un abrazo. Y a la congregación que el Señor nos ha permitido estar pastoreando, les mando un abrazo a todos las hijas, los hijos espirituales, alabanzas, servidores y todo eso. Y estamos orando para que el Señor nos dé el lugar apropiado para estar ahí adorando al Señor. Llévenos en sus oraciones, por favor, para que Dios nos dé un lugar donde el Señor pueda estar ahí, su presencia, su Espíritu Santo, donde podamos estar enseñando y discipulando la palabra del Señor, donde sabemos que Dios va a llevar mucha gente, y yo lo creo porque esa es la promesa de parte del Señor. Vamos a ver un pasaje muy precioso. Mientras se conectan, vamos a Mateo capítulo 16, verso 16. Vamos a ver un tema que se llama la revelación de los hijos de Dios, o realmente quiénes son los verdaderos hijos de Dios en este último tiempo que estamos viviendo. Tenemos que tener cuidado porque los tiempos están cerca de que el Señor viene y dice dice la Escritura que el amor de muchos iba a enfriar. Entonces quiere decir que mucha gente ya no se está congregando, mucha gente no está orando, o a lo mejor mucha gente está buscando a Dios a su manera. Pero dice la Escritura, has dejado tu primer amor, tengo cosas contra ti que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Entonces mucha gente ha dejado su primer amor y oramos por la gente que ya no se congrega, oramos que Dios a través del Espíritu Santo los impulse a que nos lleve realmente donde Dios los quiere tener, ¿verdad? Eso es bien importante, que la gente no deje de congregarse y que no se vaya enfriando, porque le repito, Jesús dijo que el amor de muchos sí va a enfriar, ¿verdad? En el último tiempo. Entonces, fíjese bien lo que dice la palabra del Señor, Mateo 16, verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire, qué tremendo revelación que el Señor, hermano, le da a Pedro. Pero fíjese bien lo que dice. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo, fíjese bien, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no te prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a orar, cierre sus lindos ojos. Padre, te damos gracias, bendito Padre, por tu presencia. Gracias por el privilegio que nos das de enseñar tu palabra. Te suplicamos, Señor, que derrames una unción quíntuple, una unción apostólica, profética, evangelística, pastoral, magistral, en el nombre de Jesús, Padre. Háblanos, por favor, enséñanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, que nuestros oídos estén atentos a tu voz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense que es un pasaje muy conocido donde Jesús les dice, anteriormente de lo que estamos leyendo, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y uno de los discípulos, otro discípulo decía de una manera, de otra manera. Uno le dijeron, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros que dicen que tú eres Jeremías, o algunos dicen que tú eres alguno de los profetas. Entonces, hoy en día hay iglesias que no tienen una identidad, porque aquí el Señor le da una identidad a Pedro. Tú eres Simón, pero ahora tú eres Pedro. Entonces dice, a lo mejor Juan el Bautista, entonces la gente cree que ir a la iglesia es ir a volar cabezas, ¿verdad? Y maltratar a la gente, como Juan. Otros como Jeremías, la gente cree que ir a la iglesia porque cometió un error, un pecado, se la pasa llore y llore por lo cometido.
pero se levanta y vuelve a hacer lo mismo, ¿verdad? Luego dice, otros como Elías, entonces sabemos que Elías dicen que es el profeta de fuego, ¿verdad? Está la alabanza, la adoración, el fuego de Dios, sale contento, sale gozoso en el fuego de Dios, pero el primer problema se apagó, ¿verdad? Algunos de los profetas, hay gente que dice, voy a ir a la iglesia, si Dios me habla, me quedo, y si no me habla, bueno. Y no es así, sino vemos que la iglesia que Dios quiere es una iglesia con la revelación de los hijos de Dios, porque dice, esto no te lo reveló carne. Entonces, hay una iglesia carnal, donde la iglesia, pues todo el mundo pelea, todo el mundo discute, todo el mundo se agarra de la greña. Y luego dice, no te lo reveló ni carne ni sangre. Entonces, hay iglesias que todavía están llenas de tradiciones y herencias espirituales, ¿verdad? Y luego dice, sino mi Padre que está en los cielos. La iglesia bienaventurada que Dios quiere en el último tiempo es una iglesia conforme al modelo que Dios le mostró a Moisés en el cielo. Porque Dios le dijo a Moisés, sube acá y te mostraré. Este es el modelo de la iglesia. Vas a hacer el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en los cielos. Entonces el modelo de la iglesia de los hijos de Dios tiene que ser conforme al modelo del Señor. Por eso David le dijo a Salomón, esta obra es trazada por la mano de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios levanta un ministro, un pastor, y cuando los ancianos quieren meter, o los líderes quieren meter, o la iglesia quiere meter la mano? Pues ahora sí, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? No se vale meter mano negra dentro de la congregación. Entonces dice, yo te digo que tú eres Pedro. Entonces, perdón, dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, Dios quiere una iglesia del último tiempo con una revelación que venga directamente del Padre de los cielos. ¿Por qué? Porque el pan de hombre, amado hermano, no te saca del desierto. Acuérdate que Abraham le dijo a Agar, aquí está pan y un odre de agua. Y dice la Escritura que en el desierto se le acabó el pan, se le acabó el agua, y el hijo de Agar estaba llorando, pero Dios oyó el llorido del niño y mandó un ángel, que es figura del pastor, porque dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, escribe al ángel de la Odisea, y entonces mandó a sustentar a Agar y al hijo. Entonces, la palabra del Señor, el pan del cielo te saca de los desiertos, y eso es bien glorioso. Dice, entonces es una iglesia con revelación. Yo te digo que tú eres, Pedro, una iglesia con identidad. Nuestra iglesia se llama restauración, para estar restaurando, para estar levantando, para estar desatando, ¿verdad? Dice, y sobre esto edificaré una iglesia. Entonces la iglesia del último tiempo es para estar edificando, para estar levantando, no para estar tumbando y derrumbando, y que tampoco la gente haga división, ¿verdad? Entonces la iglesia del último tiempo es para levantar, para edificar, para animar. Y luego le dice, y sobre las puertas del Hades no va a prevalecer. Entonces una iglesia vencedora, a pesar de las divisiones, a pesar, hermano, de los desiertos, a pesar de los ataques de la iglesia, en contra de la iglesia, en contra de los ministros, en contra de los servidores. Es una iglesia que siempre va a ir venciendo, venciendo, venciendo en el nombre poderoso de Jesús. Y fíjese bien qué tremendo. Ahora la pregunta es, ¿a quiénes dan la revelación del cielo? Vamos a ver. Romanos capítulo 8, verso 19. Vamos a ver a quién le dan la revelación que viene de parte del Señor. Romanos 8, 19 dice, porque el anhelo profundo de la creación, oiga, porque el anhelo profundo de la creación es guardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Mire qué precioso y qué privilegio. Dios le guarda y les da la revelación. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. Entonces es bien importante que Dios quiere revelar sus propósitos, sus planes, su revelación, y a través de la palabra a los hijos de Dios. Porque miren, venga conmigo Juan capítulo 1, verso 2. Hoy entramos de lleno al tema, estamos en la pura introducción. Gloria al Señor. Dice Juan 1, 2. Para todo aquel que le recibieron, todos aquellos que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, hay una versión que dice, a todo aquel que cree, le da el derecho de llegar a ser hijo de Dios, pero ¿cómo le puedo decir? Un proceso, dice, a todo aquel que le da el derecho de llegar
a ser hijo de Dios. Entonces, fíjese bien, le voy a dar una figura. Dice la Biblia que David es figura de, vemos que David es figura de Cristo, Elí es figura de su padre de David, ¿verdad? Era figura del padre. Entonces le dice, ve, aquí están estos panes, estos quesos, y mándaselos a los jefes de los miles. Y cuando David baja, cuando Jesús baja a esta tierra, fue a ver a sus hermanos que estaban atrincherados porque había un gigante llamado Goliat. Entonces cuando él llega, sus hermanos lo rechazan. Has venido, aquí has venido, has dejado aquellas pocas ovejas, y él dijo, no, tranquilos, esas ovejas las he dejado con un guarda. Mire qué hermoso, cuando uno como pastor sale, sabemos que el guarda que se queda encargado de la iglesia a predicar y enseñar, va a dar el mismo alimento que el mismo pastor está dando a las ovejas. Entonces los hermanos lo rechazaron, por eso dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mire qué tremendo. Qué tremendo que los hermanos de Jesús, el pueblo de Israel, cuando viene el Señor lo rechazan, hermano, no lo aceptan. Pero dice aquí, a todos aquel que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, usted y yo como hijos tenemos el derecho, hermano, de recibir esa revelación del último tiempo que viene de parte del Señor. Ahora, entramos de lleno al tema. ¿Cuáles son las características de los hijos de Dios? Les repito, ¿cuáles son las características de los hijos de Dios? Número 1, libro de Job, capítulo 1, verso 6. Vamos a ver cuáles son las características verdaderas de los hijos de Dios. Dice Job 1:6, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron y se presentaron delante del Señor, y Satanás también vino entre ellos. Entonces quiere decir que los verdaderos hijos de Dios, amados hermanos, son los que se presentan muy de mañana delante del Señor. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hay problemas, tenemos todo tipo de angustias, de miedos, de temores, de deudas, de enfermedades, y no somos capaces de pararnos temprano y presentarnos delante del Señor en oración, en ruego y súplica? La gente ya no se para de mañana a presentarse delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Vengo delante de ti, Padre, a suplicarte que me ayudes, que me auxilies, y la gente ya no se para de muy de mañana, porque dice que se presentaron delante del Señor. Entonces, nosotros tenemos que presentarnos muy de mañana, no nada más cuando haya problemas. Cuando no tengamos problemas, presentémonos delante del Señor. Por eso dice la Escritura, mas tú cuando ores, entra a tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que lo ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Entonces, quiere decir que hay una recompensa de parte del Señor cuando nos presentamos muy de mañana delante del Señor, orando. Pero para que recibamos esa recompensa, primeramente tenemos que cerrar esa puerta. Y no vaya a pensar que la puerta de su casa, la puerta de su recámara, sino cerrar la puerta a la incredulidad, creer que todo lo que pidamos en el nombre del Señor va a ser. Cerrar la puerta a la amargura, cerrar la puerta al odio a su prójimo, cerrar la puerta a todo lo que está estorbando una oración. Por eso dice la Escritura, vosotros maridos tratad a la mujer como vaso frágil, como coherederas de la gracia, para que tus oraciones, oiga, no tengan estorbo. Y luego les dice a la mujer, mujeres, dice, estar sujetas a vuestros maridos, ¿verdad? Y empieza a decir, como coherederas de la gracia tienen que estar sujetas, ¿verdad? Pero pues tampoco vamos a tener, hay sujeciones que pueden atravesar más límites que Dios establece. Dice, conforme tú te vayas conduciendo a la mujer, conforme tú te conduzcas, los maridos van a ser ganados sin palabras. Entonces, si usted, amada hermana, es media gritoncita, pues díganle, mi amor, ¿cómo estás? Aunque el marido no sea cristiano, entonces va a decir, ah, caray, como que ya se conduce de otra manera, se me hace que ya donde va a congregarse ya el pastor le lavó el cerebro. Bueno, no el pastor, sino la sangre de Cristo es la que está limpiando, lavando, purificando, transformando las vidas. Entonces, los hijos de Dios son los que se presentan delante del Señor en oración muy de mañana. ¿Por qué le digo esto? Mire, Salmo capítulo 5, verso 3, dice la palabra del Señor, oh Señor, de mañana
oirás mi voz. Fíjese qué precioso pasaje. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana presentaré mi oración y con ansias esperaré. Mire qué hermoso, hermano, que los hijos de Dios y las hijas de Dios son los que se presentan delante del Señor. Muy de mañana, la gente se va a presentar en oración, sabiendo que el Señor la está escuchando, sabiendo que la oración que ella hizo va a esperar la respuesta de parte del Señor. Pero ¿qué pasa cuando nosotros oramos y no creemos? Dice la Biblia, le dijeron a Zacarías, porque Zacarías y Elizabeth, que era su esposa, no tenían hijos, Elizabeth era estéril. Imagínense el sacerdote Zacarías cuántos años estuvo orando por un hijo, y en eso pues era Juan el Bautista, cuando el Señor se los dio. Pero cuando cuando Zacarías entró a ejercer su sacerdocio, le dijeron, fíjese bien, le dijeron, Zacarías, tu oración ha sido bien despachada desde los cielos. Mire qué hermoso. Zacarías, tu oración ha sido bien despachada desde los cielos. Y no creyó. Y dijo, como no creíste, vas a quedar mudo. Y mire qué hermoso que cuando nosotros nos presentamos delante del Señor como hijos de Dios, muy de mañana y sabiendo que estamos orando y que Dios nos escucha, que nos dijera, mira, hija, hijo, tu oración ha sido bien despachada desde los cielos. Mire, hermano, qué bendición y qué gozo, hermano. Pero el problema es que hay hijos de Dios que no se presentan muy de mañana, ya se presentan cuando ya está el problema. Ya la gente se presenta delante de Dios cuando tiene el agua ya hasta el cuello, sino tenemos que presentarnos antes que vengan las situaciones difíciles, antes que vengan las adversidades, sino nos presentemos delante del Señor. Si usted no lo busque, Marcos 1:35 dice que Jesús muy de mañana se levantó a un lugar y se retiró y ahí oraba, un lugar, y esa hora estaba muy oscuro. Y alguien le dijo, Señor, todos te buscan. Si usted ve verso 34, dice que había hecho muchos milagros. Había muchos milagros un día antes. Entonces, ¿quién vino a buscar al Señor al otro día? Pues los enfermos, otros enfermos. Entonces le dijeron, vámonos, porque ahora no me mandaron a sanar a nadie, ahora me mandaron ir a predicar a las ciudades de ellos. Entonces, si nos presentamos muy de mañana como hijos de Dios o hijas de Dios, tenemos que consultar al Señor realmente qué tenemos que hacer o realmente qué es lo que no tenemos que hacer. Bueno, ok. Ahora, fíjese bien. Venga conmigo, Zacarías 3:1, ¿cómo nos presentamos delante del Señor? Ya vimos que tenemos que presentarnos muy de mañana en oración, ruego y súplica. Ahora, ¿cómo más se pueden presentar otros hijos de Dios? Dice Zacarías 3:1, entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Mire qué tremendo, hermano. Que hay gente que se levanta y en lugar de orar, de rogar, de suplicar por su adversario, por aquel que le hizo daño, se levanta solo para acusar. Y si nosotros nos levantamos para acusar a los demás, pues nos estamos convirtiendo en diablo, ¿no? Con todo respeto. Pero cuánta gente, en lugar de orar por su esposa, porque a lo mejor no corrige, orar por su esposo, porque a lo mejor hay un maltrato, en lugar de orar por él, lo está acusando. Entonces no se trata de acusar, sino se trata de orar, de interceder. ¿Cuánta gente se levanta para orar y acusa al pastor? No, ese pastor no me visita, ese pastor es esto. Y empieza a acusar, o a lo mejor empieza a acusar a los ancianos, empieza a acusar a los servidores, a las servidoras, empieza a acusar a todo el mundo. Pero Dios no nos mandó a acusar, Dios nos mandó a orar y a bendecir aún a nuestros enemigos. Por eso es importante que los hijos de Dios no acusan, los hijos de Dios oran, interceden y dan gracias y bendicen aún a sus enemigos. Entonces yo te pregunto, tú que me estás viendo y que tú me estás escuchando, cuando te levantas a orar, ¿te levantas a orar, a bendecir a tus enemigos o te levantas a acusar a los demás? Entonces, dejemos de acusar a los demás, dejemos de señalar a los demás. Amén. Ahora, fíjese bien. Dice 1 de Juan capítulo 3, verso 10. En esto se reconocen, oiga, en esto se reconocen los hijos de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Mira, entonces hay una diferencia en hijos de Dios y los hijos del diablo.
Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Oiga, entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros no amamos, hermano, nuestros enemigos, al que nos dañó, al que nos transió, al que nos lastimó, al que nos hirió, al que nos traicionó, tenemos que orar. Miren, yo aprendí algo bien hermoso. Fíjese bien. José, que es figura de Cristo, dice que José lo vendieron sus hermanos. ¿Y quién cree que lo vendió? Judá. Judá lo vendió. Judá quiere decir alabanza. En el Antiguo Testamento vendieron a José, su hermano Judá, ¿verdad? Que quiere decir alabanza. Y como vimos que José es figura de Cristo, ahora a Jesús, ¿quién lo vendió? Judas. Y Judas quiere decir alabanza también. Entonces, ¿cuánta gente hoy sigue vendiendo a su hermano? Lo sigue traicionando. Y qué tremendo, porque aquí dice que en esto se reconoce. Diga conmigo, se reconocen los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando amamos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Lo que nos hayan hecho, los amamos, los bendecimos, hasta ahí. Pero tampoco nos vamos a estar acusando, tampoco nos vamos a estar vengando. Y ese es el problema de muchos, que en lugar de orar, nos la pasamos acusando al ministerio, a lo que usted quiera. Entonces, eso es bien delicado. Entonces, no estemos haciendo esas cosas. Ahora, fíjese bien. ¿Cómo son los hijos de Dios? Los verdaderos hijos de Dios. Número 3, Job capítulo 38, verso 7. El libro de Job capítulo 38, verso 7 dice: cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Mire qué hermoso, hermano, que los hijos de Dios siempre están gritando con gozo, siempre están con alegría, siempre están con una sonrisa. Aun cuando estén pasando los desiertos, los valles, eso no lo va a amargar, eso no lo va a frustrar, eso no lo va, hermano, a derrotar, sino siempre están contentos, gozosos. Pero ¿qué pasa cuando usted va a la iglesia? A lo mejor está la adoración y a lo mejor de repente viene la alabanza de júbilo y empiezan los niños a danzar, porque los niños son los primeros que danzan en la congregación, ¿verdad? Dice la Biblia que los niños se perfeccionan la alabanza, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando la gente tiene años en el Evangelio, hermano? Y pues ni siquiera, hermano, aplaude, ni siquiera le danza al Señor. Casi hay que decir a las hermanas y a los hermanos: hermano, ¿me permite esta alabanza? No, no es así, sino los hijos de Dios empiezan, hermano, a gozarse, hermano, en la alabanza, en la presencia de Dios. Acuérdese, amado hermano, que cuando Israel o el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, hermano, una viejita llamada María, hermana de Aarón, agarró el pandero, hermano, y jaló a todas las mujeres y empezaron a danzar, hermano, en la presencia de Dios, por la gratitud al Señor que los sacó de 400 años de esclavitud en Egipto. Entonces nosotros tenemos que, como hijos de Dios, hijas de Dios, gozarnos en cada servicio, en cada culto, danzando y glorificando el nombre de nuestro Dios, agarrando el pandero, hermano. Hay gente que dice: ¿ya viste mi pandero? Me salió caro, pero úselo. Gloria al Señor, porque nada más lo tiene ahí a un lado. Use al pandero, dánsele al Señor de gratitud de lo que Dios a lo mejor lo sacó de una enfermedad, lo sacó de una deuda, le sacó de un problema. Dánsele de gratitud al Señor, porque aquí dice: y cuando estaban junto a las estrellas del alba, entonces los hijos de Dios siempre están juntos, en la misma unidad, en la misma armonía, hermano. Y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Y eso es hermoso, hermano, gritar: Cristo vive, gracias Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Mira, hermano, eso es bien glorioso. Eso es bien glorioso de lo que Dios puede hacer, hermano. Fíjese bien, Mateo capítulo 21, verso 9. Y las multitudes que iban delante de él, oiga, y las multitudes que iban delante de él, y los que iban detrás, gritaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Mire, esta gente, hermano, empezó a gritar cuando el Señor ya iba montado, hermano, en el pollino. Ahora, ¿por qué la gente no grita? ¿Por qué la gente no danza? ¿Por qué la gente no se goza? Le voy a decir por qué. Antes que surgiera esto que estamos leyendo,
Jesús le dijo a los discípulos, vayan a la ciudad de enfrente y van a encontrar un pollino, desátenlo. Y si alguien le dice por qué desatarse el pollino, dígale que el Señor lo necesita. Diga conmigo, el Señor me necesita. Diga conmigo, el Señor me necesita. Entonces lo desataron. Y cuando lo desataron, se lo llevaron al Señor para que Él se montara. Entonces la gente que no se goza en la presencia de Dios, que no se goza en la alabanza, es porque la gente está atada. Necesita ser desatada para que usted y yo seamos transportador de la gloria de Dios, para que la gente grite en las multitudes, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Mire, hermano, qué hermoso. Si tú tienes ataduras en los pies, mire, qué tremendo. Fíjese que yo enseñaba el otro día algo de que Jesús le dijo a Lázaro, déjenlo ir, le dijeron, déjenlo ir. Porque Jesús fue 2 veces a Betania y Lázaro no estaba, estaba Marta, estaba María, pero Lázaro no estaba. La segunda vez que fue, Jesús tampoco estaba Lázaro. Entonces le dijo, ok, Lázaro se enferma, Lázaro se muere, lo entierran, tiene 4 días de estar muerto y el Señor lo resucita. Dice, déjenlo ir, a ver si ahora sí va al culto. A ver si ahora sí se congrega, porque cada que voy a Betania quiere decir casa de perfume o casa de adoración, que representa la congregación. Marta representa el alma que afanada y preocupada en los quehaceres. María representa al espíritu siempre sentada a los pies del Señor aprendiendo lo que Él enseñaba. Y Lázaro es figura de la carne, pero nunca estaba en la congregación, nunca estaba en Betania, nunca estaba en su casa. Hoy en día pasa lo mismo, ¿verdad? La gente dice, no, pues aquí oramos en casa, pues no hay problema, pero no se congregan, son como Lázaro. Pero bueno, esta es otra predicación. Entonces, los hijos de Dios son los que se gozan en su presencia. Ok, Mateo capítulo 5, verso 9. Gracias, Señor, por los que están escuchándonos. Dice, bienaventurados los que procuran la paz. Oiga, bienaventurados los que procuran la paz, por ellos son llamados hijos de Dios. ¿Cómo son los hijos de Dios? Tranquilos, llevan la paz, no llevan problemas. Los hijos de Dios no echan pleito en la calle, no echan pleito en la congregación. Los hijos de Dios no hacen berrinches en la iglesia. Los hijos de Dios no son peleoneros en la calle. ¿Cómo te comportas en la calle? Hasta aquí nos enseñaron los amenes, pero dice que los hijos de Dios son pacíficos y buscan la paz. Pero ¿qué pasa cuando usted, un hijo de Dios, hija de Dios, va manejando en su carro y alguien le da un cerrón? No me diga que le diga, gloria a Dios, Dios te bendiga, me puede hacer otro, no hay problema, o le echa pleito. A ver, piense un poquito. Le echa pleito, se enoja, le grita, lo insulta. ¿Qué hace usted? A ver, dígame, piense un poquito, porque aquí dice que los hijos de Dios son los que buscan la paz con todos, no nada más con los de su casa, con todos, y todos es todos. Y eso es bien tremendo, que a veces damos mal testimonio, Dice la Biblia que el mal testimonio con los de afuera es un lazo del diablo. Entonces, ¿usted busca la paz o usted busca la guerra? ¿Usted busca la paz o busca la venganza? Ah, pues así me lo hice, pues ahora me va a conocer como soy yo. Y eso es bien tremendo. Saludos, pastor Abelardo Pineda, hasta Tijuana, Dios te bendiga. Giret Materiales, Saúl, saludos hasta allá, hasta Hidalgo, Dios les bendiga. Entonces le repito, ¿cómo somos nosotros? O somos como los discípulos, Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo para que consuma esto? Tranquilo, no sabes de qué espíritu sois. Entonces quiere decir que los que no son pacíficos y están peleando no saben de qué espíritu son. Ah, es que tengo el Espíritu Santo, a saber, ¿a poco el Espíritu Santo es pleitista? Pues no es así. Entonces tenemos que entender que si somos hijos de Dios, buscamos la paz, no buscamos venganza, no buscamos pleito. No le vaya a decir como dijo aquel, mira, tranquilo, soy cristiano, pero pego como católico. Imagínate si sabe karate. ¿Qué tal si sabe lucha libre? Le hace el martinete y olvídate, le rompe el cuello. Y eso es bien tremendo. Entonces, si realmente somos hijos de Dios, busquemos la paz con todos. Tranquilo, pues. Tranquilo. Ok, no quiero pelear, punto ya. Hasta ahí. Pero ¿qué pasa cuando estamos peleando en la congregación? Que
que el pastor, que los hijos del pastor, que la esposa del pastor, que la esposa del servidor, y empiezan unos pleitos terribles en la congregación. Pero bueno, gloria a Dios. Sigamos, Hebreos capítulo 12, verso 4. Buscar la paz con todos y la santidad, y sin la cual nadie verá al Señor. Entonces ya buscamos la paz, no somos pleitistas, no somos gritones ni gritonas, no discutimos, pero también tenemos que buscar la santidad y la consagración delante del Señor. Acuérdense que Sansón jugó con la consagración. Sansón jugó 7 veces con la consagración. Y en estos últimos tiempos, ¿cuánta gente juega con la consagración? Y vea todo lo que le pasó a Sansón. Dice que una de los detalles de él, dice que no quiso escuchar los consejos de su padre. Entonces, ese es jugar con la consagración, no escuchar los consejos del pastor, no escuchar los consejos de sus padres terrenales. Ese es el problema. Y Sansón, hermano, tuvo problemas con el Señor, tuvo problemas con los filisteos y terminó sin ojos, terminó como esclavo y terminó muriendo juntamente con los filisteos. Entonces, vamos a consagrarnos o vamos al monte. Si usted ve Mateo capítulo 17, verso 1, dice que Jesús subió al monte, a un monte alto, se llevó a Pedro, Juan y Jacob, y se quedaron 9 abajo. Y dice que se transfiguró delante de ellos. Cuando hablamos del monte, hablamos que la gente se está consagrando, ¿ok? Entonces se transfiguró delante de ellos. Entonces, si la gente todavía tiene su mal carácter, si tiene cara de amargado, con todo respeto, mal encarado, hay que decirle, necesitas consagrarte, necesitas subirte al monte, porque en el monte Jesús se transfiguró su rostro delante de ellos y sus ropas quedaron blancas, resplandecientes, y necesitamos que nuestras ropas espirituales, dice el libro de Cantares, dice que necesitamos que nuestras ropas estén blancas siempre, ¿verdad? Entonces, necesitamos subir al monte. Se transfiguró delante de ellos, se le aparece Elías, se le aparece Moisés y empiezan a hablar con él. Entonces, cuando ellos bajan, que es figura del arrebatamiento, se llevó una cuarta parte de los discípulos. Cuando él baja, encuentra a los discípulos peleando con el diablo, no pueden echar fuera a un demonio. Entonces, eso es bien terrible. Eso es bien terrible, que cuando el Señor venga, pues la gente que se quedó va a estar en la gran tribulación. Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, necesitamos buscar la santidad, buscar la consagración, apartarnos para el Señor, guardarnos del pecado, guardarnos, hermanos, de tantas cosas que nos puede perjudicar como hijos o como hijas de Dios. Amén. Ahora, fíjese bien lo que dice Lucas 20, verso 36. Dice, porque tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Mire qué hermoso que los hijos de Dios son hijos de la resurrección. Y mire qué tremendo, qué tremendo. Cuando Jesús, hermano, resucita, dice que las piedras se partieron, hermano. Entonces los hijos de Dios, ese corazón de piedra ya se partió, ya perdonó, ya sacó el resentimiento, ya sacó el odio, ya sacó el pasado. Su corazón se va partiendo para que sea libre y decirle, como dijo la Escritura, hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana manantiales de vida. Entonces, cuando Jesús resucitó, dice que atravesó paredes. Entonces, los hijos de resurrección, no hay nada, ni paredes, ni obstáculos que te detengan. Tú puedes ir caminando en el nombre del Señor, en el camino del Señor. Y cuando se le apareció a los discípulos, dijo, paz a vosotros. Los hijos de resurrección no traen problemas, no traen miedos, traen paz al hogar, traen paz a la congregación. Y mire qué tremendo que cuando Jesús resucitó y se le presenta a los discípulos, Tomás no estaba. Entonces, imagínense, hermano, que cuando Jesús venga, muchos no van a estar en la congregación. Y después Jesús, a los 8 días, se vuelve a aparecer a los discípulos, pero ahí estaba Tomás ya. Dice, mira, Tomás, no me duele lo que me hagas negado, de que si yo no veo las señales en tus manos, en tu costado, no voy a creer. Mete tus manos.
Mete aquí tu costado, mira, mete aquí en mi costado tu mano. Ya no me duele que me negaste. Cuando somos hijos, hermano bendito, hermana bendita, hijos de la resurrección, le vas a decir, mira, mete tu mano, ya no me duele. Me transeaste, me lastimaste, me heriste, ya no me duele, mira, ya te perdoné. Pero cuando no somos hijos de la resurrección, todo se duele, todo se lastima. Y ese es el problema. Ahora, ¿cómo son los hijos de la resurrección? Colosenses capítulo 3, verso 1. Gloria al Señor. Santo es el Señor. Dios les bendiga a todos aquellos que nos están viendo. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Brian, hasta Iztapaluca, perdón. Dios te bendiga, Carmelita, allá en Nesa. Jessica Lagunas, Dios le bendiga, hermana, hasta Toluca. Pastor Pineda, hasta Tijuana, Dios te bendiga. Bendiciones, Juan Martínez, Dios te bendiga. Teresa López, Dios le bendiga, hermana, hasta Santa Fe. Creo que es allá Santa Fe. Dios te bendiga, siervo Isaías, hijo mío. Susana Ortiz, Dios le bendiga. Dios les bendiga. Pastora Sergio, Pastora Rosy Cruz, Dios les bendiga hasta allá, hasta Washington. Dios les bendiga. Un abrazo hasta allá. Daniel Vázquez, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Entonces, dice Colosenses 3:1, si sabéis pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Poner la mira de las cosas de arriba y no de la tierra. Entonces, los hijos de Dios que han resucitado, dice que van a poner sus ojos en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales. Tus ojos, ¿en dónde están cuando tienes un problema? En el autor y consumador de la fe. Mire, le voy a dar 3 características de alguien que ya resucitó juntamente con Cristo. Número 1, dice Juan capítulo 12, dice, y estaba Lázaro sentado a la mesa con Jesús. Cuando alguien ya resucitó juntamente con Cristo, tiene comunión con el Señor, está sentado a la mesa, comunión con el Señor siempre. Número 2, si usted ve Juan capítulo 12, verso 9, dice, y vinieron multitudes de personas solamente para ver a Lázaro, al que había resucitado. Entonces, mire, cuando alguien ya resucitó juntamente con Cristo, van a ver su testimonio de que ya no es el mismo, entonces la gente va a venir a verlo. Y esa gente lo va a llevar a Jesús. Entonces, eso es bien hermoso, que la gente vea un cambio en nosotros, que ya no somos los mismos, que hemos resucitado juntamente con Cristo. Pero la gente no... A ver, yo le hago una pregunta. Este año, ¿cuántas almas nuevas ha llevado a su congregación? Los que son resucitados juntamente con Cristo como hijos de Dios, miren, solitos van a venir, llévame a tu congregación, veo un cambio en ti, veo que ya no es la peleonera ni el peleonero, veo que ya has cambiado, has sido transformado, yo quiero eso. Pero como nos ven, igual como antes de que nos convertimos, pues, hermano, pues nadie nos va a seguir. Eso es bien tremendo. Acuérdense que, no me acuerdo si lo enseñé aquí o no me acuerdo dónde lo enseñé, donde los hijos de Dios, dice que un hombre venía descendiendo de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron, lo dejaron medio muerto, hermano bendito, lo dejaron medio muerto. Pasó un sacerdote descendiendo de Jerusalén a Jericó y lo vio y pasó de largo. Vino un levita, lo vio y pasó de largo, pero un samaritano que es figura de Cristo tuvo compasión y misericordia. Número 1, le puso vendas, aceite y vino. Ese es el ministerio del pastor. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Mire qué hermoso. Y luego dice que lo subió a su cabalgadura. Ese es el ministerio del apóstol, que levanta al caído y lo pone otra vez en el ministerio. Número 3, lo llevó a un mesón. Ese es el ministerio del evangelista, que lleva a los heridos, que lleva a los medios muertos espirituales, y lo lleva al mesón, que es la congregación. Y le dijo, cuídamelo, aleluya. Y este es el ministerio del profeta, que cuida a la congregación, que no se metan la bruja escaldufa, ni la zorra, ni la serpiente a dividir, y bueno.
y pagó 2 denarios. Ese es el maestro de la palabra que paga el precio para que Dios le dé lo más la profundidad. Y le dice al mesonero, que es figura del Espíritu Santo, cuídamelo, aquí te lo doy, cuídamelo. Y cuando yo venga en el arrebatamiento, si estos que me están viendo ahorita aquí por el Face, si algo te debe, yo te lo pago. Mire qué hermoso es el Señor. Y ese muerto éramos tú y yo, y Jesús vino, oiga, Jesús vino y nos vendó las heridas, nos curó, nos levantó y nos trajo un mesón. Si Dios ya te puso un mesón, una congregación, pues no te salgas. Ahí está el mesonero, que es figura del Espíritu Santo, que te está cuidando, que te está alimentando, que te está guiando. Ahí está el mesonero. Y el Señor dice, cuando estos vengan, cuando yo venga en el arrebatamiento, y estos te deben algo, yo te lo pago. Si está cerca, ahí den un fuerte aplauso al Señor. Vea, hermano, qué precioso es nuestro Dios. Qué precioso es nuestro Dios. Entonces, vemos que los hijos de resurrección siempre van a buscar las cosas de arriba. Ahora, fíjese bien, qué tremendo es esto. Mire, Juan capítulo 12, verso 1. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que Jesús había resucitado entre los muertos. Y le hicieron ahí una cena, y María servía, pero Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Entonces vemos cómo los hijos de resurrección, hermano, están junto a Jesús. Ahora, mire, le voy a enseñar algo rápidamente, antes que se me vaya el tiempo, porque siempre se me va el tiempo. Cuando ya Lázaro muere, Marta, que es figura del alma, le reclama al Señor: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Sabe que el alma, los almáticos siempre le reclaman a Dios: ¿y por qué se murió? ¿Y por qué me pasó esto? ¿Y por qué se fueron de la iglesia? El alma siempre le va a estar reclamando al Señor. Siempre el alma va a estar reclamando al Señor. Y le dice: ahora yo sé que todo lo que pidas al Padre, a tu Padre, Él te lo concederá. Marta conocía el poder de la oración. ¿Quién se lo enseñó? Jesús. Porque aunque estaba afanada y preocupada en los quehaceres, quiera o no quiera, estaba oyendo lo que Jesús le enseñaba a María, que estaba a los pies. Mire qué tremendo. Y entonces el Señor le dijo, tu hermano resucitará. Y Jesús le dijo, y ella le dijo: yo sé, Señor, que en el día postrero mi hermano resucitará. ¿Qué aprendió? El poder de la resurrección, hermano. Yo sé que en los días postreros, ¿qué más le aprendió del Señor? Apocalipsis, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Ve a Marta, hermano, todo lo que ella sabía y todo lo que Jesús le enseñó, pero al final reprobó. ¿Por qué le digo que reprobó? Porque Jesús dice: ¿dónde lo pusieron? Ahí está. Quiten la piedra. Y Marta le dice, el alma: ¿qué vas a hacer, Señor? Si ya tiene 4 días que ya murió, ya huele mal. Marta, no te he dicho que si tienes fe, no te he dicho que si quieres ver la gloria de Dios. Perdió la fe ahí, hermano. Así hay gente que sabe mucha Biblia y sabe oestrón, hebreo, arameo y lo que usted quiera, pero al final pierde la fe. Entonces los hijos de Dios son gente llena de fe. Amén. Bueno. Ahora, Marcos capítulo 14, verso 28. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Nuesito Martínez. Dios le bendiga a Araceli, hija mía, doctora. Dios te bendiga. Dice la palabra del Señor: pero después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Miren, qué hermoso. Entonces los hijos de Dios no van adelantándose a los planes de Dios, sino los hijos de Dios siempre van atrás del Señor, hermano, mostrando sus planes. No te adelantes a los planes de Dios. No nos adelantemos a lo que Dios nos promete, como Abraham. A Abraham le prometieron un hijo, pero le echó una manita al Señor con Agar, hermano. Entonces no le eches una mano al Señor. Espérate como hijo de Dios, como hija de Dios, hasta que Dios te diga lo que tengas que hacer. No te adelantes a los planes de Dios. Amén. Ok. ¿Cómo son los hijos de Dios? Hechos capítulo 3, verso 26. Pero para vosotros, en el primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo,
Le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Entonces, un hijo de Dios que ya resucitó juntamente con Cristo no maldice, sino bendice a los demás. Mire, qué hermoso que usted antes de salir a trabajar, que la esposa, a ver, no, antes de que te vayas enojado, mi amor, ven, vamos a orar, te voy a bendecir y salte con la bendición. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no bendecimos a los demás? Eso es bien tremendo. Bendecir a los hijos, bendecir al pastor, bendecir a su pastora, bendecir a sus líderes, bendecir al patrón del trabajo, por decirlo así, pero a veces no bendecimos, no, es que el patrón se enojó, el patrón es esto, no, bendícelo, bendícelo, bendícelo. Fuimos llamados a bendición, no fuimos llamados a maldecir a nadie. Entonces, tenemos que bendecir, eso es bien, bien importante, estar bendiciendo al Señor. Mire, le voy a contar un testimonio rápidamente. Fíjese que un día fui a predicar ahí por el estado de Tlaxcala, no me acuerdo cómo se llama el lugar. Ya había ido varios días, bueno, varias veces ahí, y el pastor pues es muy amigo mío, ya tengo años que no lo veo ahorita, su esposa pues una buena sierva de Dios. Cuando terminé de predicar ahí, le digo, oye, no vi a la pastora. Y ella me dice, no, pues sabes que está muy mala. Le digo, ¿qué tiene? No, pues fíjate que tiene un tumor de 4 kilos canceroso en su diente. Ya la llevé a tal lado con tal siervo y pues no ha pasado nada. Vino otro siervo que ya falleció a Puebla, hizo una campaña y no pasó nada. Y bueno, y pues ahí está, y pues me la mandaron a morir. Pero, pastor, si quieres orar por ella, le digo, claro, con mucho gusto, déjame orar por ella. Y entonces, cuando yo la vi, pues sí, estaba muy grave, le dieron quimioterapia, radiaciones, y el tumor grande, como un balón de fútbol, pues, grave la hermana. Entonces le dije, hermana, vamos a orar. Entonces ella me platicó que había maldecido a otros ahí en la congregación, que se habían ido, y bueno, un montón de cosas. Solamente le dije, vamos a orar, solamente pídale perdón al Señor y en lugar de maldecir a los que se fueron, pues bendígalos. Y ella empezó a llorar, a bendecir al Señor y bendecir a los que se fueron. Ahora vamos a orar. Oramos y en ese momento mire, desapareció el tumor, desapareció el cáncer, se levantó y caminó. Mire qué tremendo por estar maldiciendo a los demás. Nos mandaron a bendecir, hermanos. Bendiga siempre lo que nos digan. Padre, lo bendigo en el nombre de Jesús. La bendigo en el nombre de Jesús. Siempre estar bendiciendo, porque dice la Biblia que a los que te bendigan los bendeciré y a los que te maldigan detendré la maldición. Entonces, si te maldigan, Dios se va a encargar de detener esa maldición, que no te llegue a ti, ni a tu casa, ni a tu familia, ni a tus bienes y todo lo que emprenda a tus manos. Entonces, aprendamos como hijos de Dios a bendecir a los demás. Amén. Ahora, perdón. Romanos capítulo 8, verso 14. ¿Cómo son los hijos de Dios y las hijas de Dios? Amén. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los cuales son hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios no se guían por sí solos. Los hijos de Dios no la guía la suegra ni el suegro. Los hijos de Dios ni los mueve ningún hombre. Los hijos de Dios los mueve el Espíritu Santo a hacer las cosas como tiene que ser. Y si usted ve la palabra del Señor, dice, fíjese bien, y el Espíritu Santo nos prohibió hacer esto. Y luego dice otro pasaje, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo hacer esto. Mire qué hermoso ser guiado por el Espíritu Santo como hijos de Dios. Posiblemente nos puede detener a hacer una compra, hacer una transacción, o posiblemente nos puede decir, dale, pero somos guiados por el Espíritu Santo. Eso es bien hermoso. Porque miren, la guianza del Espíritu Santo es bien hermosa. Dice Hechos capítulo 4, verso 36. No, Hechos capítulo 13, verso 1 en adelante dice. Y dijo al Espíritu Santo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Mire qué bonito y qué hermoso que el Espíritu Santo intervenga en una congregación para apartar a sus siervos y a sus siervas como hijos de Dios. Mire, apartó a Bernabé. Bernabé quiere decir hijo de consolación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué apartó a Bernabé?
Hechos 4:36. Dice que Bernabé tenía una heredad, la vendió y la puso el precio a los pies de los discípulos. Entonces quiere decir que Bernabé o el Espíritu Santo llamó a Bernabé, lo escogió porque era un hombre que aportaba para la obra de Dios, reconocer la autoridad que estaba en la iglesia de Antioquía. Entonces el Espíritu Santo te va a guiar, te va a decir que tienes que diezmar y ofrendar donde Dios te puso. Esos son los hijos de Dios. Ahí es donde te va a guiar. Número 2. Dice que Bernabé era un hombre bueno, lleno de fe, varón bueno, lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Vea 3 cosas importantes. Miren. Y luego dice, fíjese bien, que Pablo se había convertido y los discípulos le tenían miedo, no creyendo que Pablo se había convertido al Señor. Discípulos miedosos, espero que no haya ningún miedoso. Y como todo el mundo le tenía miedo a Pablo, y ni siquiera se quieran acercarse, ¿a quién cree que mandaron a buscar al Pablo? A Bernabé, hermano, porque Bernabé creía en los nuevos convertidos, hermano, en los nuevos cambios que Dios puede hacer en una persona, aunque sea un ogro o un león, Dios puede transformarlo y cambiarlo en el nombre del Señor. Y llegó y tocó. ¿Sí? ¿Quién es Bernabé? Y imagínense, Pablo le habló al Bernabé y Bernabé llegó y se lo llevó a los discípulos miedosos y les dijo, les presento a su perseguidor. Mire, tremendo el Bernabé, hermano. Entonces, fíjese, miren, otra característica de Bernabé, espero que esté apuntando, dice que Agabo profetizó, el profeta Agabo profetizó que iba a haber hambre en la tierra y esa hambre sí sucedió. Y mandaron a Bernabé a mandar ayuda a los necesitados. Entonces, una característica para que el Espíritu Santo te guíe como hijo de Dios, vas a ayudar al que está necesitando. Dentro de la congregación, dentro de los ministros que tú conoces, están pasando necesidad. Jesús dijo, tuve hambre y no me diste de comer. Estuve en la cárcel y ni siquiera me fuiste a visitar. Fíjese bien, estuve enfermo y no siquiera me fuiste a ver. Estuve desnudo y no me cubriste, por cuanto se lo hiciste a esos, a mí me lo hiciste. Tuve hambre y sí me diste de comer. Estuve desnudo y me cubriste, me extendiste tu cobertura. Estuve, por cuanto se lo hiciste a estos, a mí me lo hiciste. Entonces quiere decir que cuando tú ayudes y apoyes a alguien, le estás dando al Señor. Y aún por un vaso de agua no vas a perder nunca tu recompensa de parte del Señor. Gloria al Señor. Entonces ya vamos terminando, no sé cuánto tiempo llevamos. Y luego ayer sí nos pasamos un poquito de tiempo, pero ponga sus peticiones, amados hermanos, para estar orando por usted. Ok. Romanos 8:16, gloria a Dios. Mientras encontremos el lugar, ayúdanos a orar para buscar el local, hermanos, para la iglesia. Vamos a estar transmitiendo por estos medios y ya establecidos en otro lugar, cuando estemos predicando, discipulando, enseñando, también vamos a estar transmitiendo para el Señor y para usted. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ay, mire, hermano, qué bendición para los hijos de Dios. Dice la Biblia que el mismo Espíritu va a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Perdón. El mismo Espíritu es el que va a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y la gente se va a dar cuenta. La gente se va a dar cuenta solita de que somos hijos de Dios. Perdón, hermanos, que se me estaba acabando ya aquí la pila de la computadora y no quiero quedarme a medias, porque si no, imagínense, hermano, terminar el tema a medias, pues como que no, ¿verdad? Entonces, miren. Juan 3:36, gloria al Señor. Ponga sus peticiones, amados benditos, para orar, sea de enfermedad, de lo que sea. Dios es poderoso para hacer la obra, o hacer el milagro. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Entonces los hijos de Dios creen, diga conmigo, los hijos de Dios tienen fe. Tienen fe, hermanos, en Dios, que somos hijos de fe, hijas llenas de fe del Señor. Miren, hay hijas de fe, conozco gente, mujeres de fe, gente que ama a Dios,
Dice la Biblia que Faraón, que es figura del enemigo, le dijo a las parteras, ¿verdad? Vayan a asistir a las hebreas, porque está creciendo el pueblo hebreo, están haciendo puro varón, ¿verdad? Vayan, asistan a las hebreas. Si es hombre, oiga, si es hombre, mátenlo, pero si es mujer, guárdenle la vida. Pero dice que las parteras no le hicieron caso a Faraón, sino que le guardaron la vida a los niños y a las niñas. Entonces Faraón se da cuenta y las manda a llamar. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Mire, don Faraón, estoy parafraseando, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. ¿Qué está diciendo? Mire, don Faraón, las hijas de Dios no son como las hijas del chamuco. Aleluya. Porque las hebreas son distintas, porque ellas, antes que nosotros las asistamos, ya se aliviaron solitas. Las mujeres de fe, las siervas de fe, no necesitan mano humana, necesitan la mano de Dios para hacer sus cosas. Gloria a Dios. Yo bendigo a las mujeres de fe y bendigo a los hombres de fe. La fe, hermano, es un misterio. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que la fe nunca te desaparezca. Siempre habla palabra de fe. Siempre habla, siempre positivamente en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ay, déjeme ver. Déjeme ver. Déjeme dar. Me estoy adelantando porque ya se fue el tiempo. Vamos a ver cómo funciona la fe, ¿está bien? Ok. Dice la Biblia que nosotros tenemos que estar, hermano, nutridos con la palabra de fe. Entonces, come fe, oye la palabra de fe. No te juntes con gente incrédula. Tienes que nutrirte con la palabra de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la Peshita, me gusta mucho, la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve, pero la revelación, oiga, la revelación de lo que se espera. Eso es hermoso, que nosotros caminemos en fe y para fe, mas el justo por su fe vivirá. Gloria al Señor. Entonces, vamos terminando con este pasaje, porque los que son guiados, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a orar. Que usted diga: yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios y soy guiada por tu Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has rescatado, Señor, de las tinieblas y nos has traído a tu luz admirable. Antes éramos enemigos de ti, Señor, haciendo cosas malas, pero ahora tú nos has reconciliado, Señor, a través del sacrificio de tu Hijo amado en la cruz del Calvario, y tú nos has perdonado, nos has limpiado con tu sangre preciosa, Padre. Ahora tenemos ese título precioso: somos hijos de Dios, son hijas de Dios, Padre. Guárdanos siempre en el hueco de tu mano, Señor, y que tu Espíritu Santo siempre nos guíe a toda verdad y a toda justicia, Padre. Te pido también por aquellos que ya nos están congregando, que tu Espíritu Santo lo redarguya, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te suplico por aquellos que necesitan de ti, Señor. Ten misericordia y extiende tu mano de amor, de misericordia y de gracia hacia la salvación de cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a ver si hay alguna necesidad para orar. Gloria al Señor. Aleluya. Dice Alberto Álvarez: quisiera una oración para mí y mi familia. Que Dios le bendiga. Con mucho gusto. Padre, te pedimos en esta hora por la vida de Alberto Álvarez, por su vida y por su familia, que extiendas tu mano de amor, de misericordia, de bendición, de provisión. En el nombre de Jesús, que nunca les falte el pan en la mesa, que nunca les falte tu auxilio, tu provisión. Y como está escrito, que la bendición repose sobre cada uno de ellos, que la bendición repose sobre su hogar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, Alberto Morales. Gracias por
por estar con nosotros. Vamos a orar también por la pastora Rosy Cruz y el pastor Sergio. Padre, te pedimos por ayuda de tus siervos, los pastores Rosy y Sergio allá en Everest, Señor. Extiende tu mano de misericordia, bendice su vida, Señor, su salud, su ministerio, sea prosperado, sea levantado. Cancelamos todo ataque en contra de sus vidas, en contra de su ministerio, en contra de su congregación. Se rompe y se destruye todo ataque del diablo en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. Si tú los llamaste, Señor, ellos están de pie, Señor. Llénalos de fe, de tu presencia, llénalos de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, porque nadie puede detener a tus siervos, nadie puede detener tu obra, la obra es tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Los bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos viendo las necesidades para orar. Gloria al Señor, gloria al Señor. Santo es el Señor. Dios te bendiga, Pastor Abelardo. Padre, te pedimos por el Pastor Abelardo Pineda, te pedimos por su vida, por su familia, por sus hijos, por sus nietos, por su ministerio. Que tú sigas abriendo esa puerta, Señor, para que él pueda pastorear con libertad, Señor. Allá en Tijuana, en el nombre de Jesús, bendecimos su vida, su ministerio, su familia, sus nietos, su vida. Toda obra de sus manos sea bendecido en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Voy rápidamente porque se fue el tiempo. Dios te bendiga, Danielito. Dios te bendiga, Araceli. Gloria a Dios. Vamos a ver. Dios bendiga a Susana Cruz Infante. Dios la bendiga. Juan Martínez, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Creo que no hay muchas peticiones, pero bueno. Dice José Martínez, por favor, por mi mamá Susana Hernández Ramos, ya que tiene COVID. Vamos a orar. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te suplicamos por Susana Hernández, Señor Ramos, sabiendo que tiene esa enfermedad de COVID, suplicándote que tu Espíritu Santo, Señor, limpie sus pulmones, sus bronquios, sus vías respiratorias en el nombre de Jesús. Porque está escrito, he aquí que yo te traeré sanidad y medicina, y te curaré y te revelaré abundancia de paz y de verdad. Y declaramos sanidad en el nombre de Jesús en la vida de Susana, porque está escrito que por tu llaga, Dios mío, tu hija ha sido sanada, declarando, Señor, su sanidad, su restauración. En el nombre de Jesús declaramos, Padre, por fe y por el poder de tu palabra. Escrito está Salmo 107 y verso 20. Envió su palabra, lo sanó y lo libró de la muerte. Enviamos palabra de sanidad, palabra de vida, en el nombre de Jesús sobre la vida de Susana. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar por las células que se abrieron allá en Tijuana, abrieron puertas. Bendito Dios. Padre, te pedimos por esos hogares, Señor, por esos discipulados en los hogares, células que se van a abrir, para que tu palabra sea expuesta con libertad, Señor. Que venga el crecimiento, porque el crecimiento lo da Dios, Padre. Que a través de tu palabra las ovejas queden alimentadas, apacentadas, guardadas, cuidadas a través del pastor Abelardo Pineda, en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Gloria al Señor. Mire qué hermoso que están abriendo puertas allá en Tijuana. Gloria a Dios, hermano José Martínez, le gustó la enseñanza, es de parte del Señor y pues damos lo que Dios nos da. Gracias, Pastora Rosy, en el nombre de Jesús recibimos esa bendición de tu siervo, en el nombre de Jesús, Señor amado, te damos gracias porque estamos en tus benditas manos, gracias. Dios les bendiga. Nos vemos, hermanos, mañana voy a ponerme de acuerdo con la hermana Araceli si ella transmite o con el hermano Isaías o su servidor, pero recuerde, hermanos, que ayúdenos a orar para que tengamos el local y también tener el recurso que están pidiendo muy caro las rentas aquí en el Estado de México y nos urge porque pues, no quiero que
las ovejas se dispersen, ¿verdad? Como dice la Escritura, sino que Buena Dios pregunta. nos provea un lugar para alabar su nombre.